La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enrádien-se con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Más poderosas. Porque las redes salvan. Bienvenidas al episodio número 20 de La Enradiadera, el podcast de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Yo soy Eloína y les abrazo desde México. Y desde Alemania les acompaña Consuelo. En este mes de julio, a 4 años de la desaparición forzada de Snyder, Milton, Suami y Gerardo, defensores garífunas de Triunfo de la Cruz e integrantes de la OFRANE, seguimos exigiendo al Estado de Honduras que agilice la investigación y que los compañeros regresen a sus territorios con vida. De su casa se los llevaron, en su casa los queremos. Decimos también alto al racismo y a la política de exterminio contra el pueblo garífuno. También queremos compartirles que el pasado 12 de julio, Alejandra Burgos de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y nuestra co-coordinadora de incidencia, Karina Sánchez, estuvieron presentes en la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta audiencia, el Estado salvadoreño negó ante la CIDH las muertes y torturas ocurridas en las cárceles en lo que va del régimen de excepción. Así lo señalaron en un comunicado las 30 organizaciones defensoras de derechos humanos presentes en la audiencia, quienes también presentaron evidencias contundentes desmintiendo la narrativa estatal. Algunos de estos datos contundentes pertenecen a nuestro informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, 10 más años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica 2012-2023. Y hoy queremos compartirles algunos de sus principales hallazgos. Para ello estará con nosotras la abogada y defensora Marcia Aguiluz. Pero antes de pasar a la entrevista, vamos con nuestro segmento Alerta Defensoras. ¿Qué peligros y agresiones estamos enfrentando por defender derechos humanos en Mesoamérica? Alerta Defensoras. En Honduras, campaña de desprestigio, criminalización y amenazas contra defensoras y defensores del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. También en Honduras, la Corte Suprema de Justicia continúa sin resolver el recurso de amparo interpuesto hace un año a favor de Nolvia Obando, defensora de la tierra y el territorio. Para conocer más alertas, pueden mirar nuestra página web www.im-defensoras.org y las invitamos a seguirnos en nuestro canal de Telegram, @alertadefensoras. Ahora sí, vamos con la entrevista de hoy. Insujetables. Porque somos diversas, defensoras, rebeldes y sujetas políticas. Que desde nuestras comunidades y organizaciones construimos propuestas de cuidado colectivo para enfrentar la violencia y espacios de diálogo para protegernos juntas. Porque si nos tocan a una, respondemos todas. A mediados de junio tuvimos una gira de presentación por el Estado español de nuestro informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan. En cada una de las sedes nos sentimos bastante cobijadas y emocionadas. Nos acompañaron los testimonios de viva voz de Claudia Paz, Morena Herrera, Jessica Trinidad, Ana Margarita Vigil, Dalila Argueta, Angélica Naranjo, todas ellas compañeras queridas y aliadas imprescindibles. Hoy se encuentra con nosotras Marcia Aguiluz, defensora y abogada feminista. Querida Marcia, muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 20 de La Enradiadera. Para nosotras es sumamente importante contar con tu mirada sobre este informe. Bueno, primero agradecer muchísimo por la posibilidad que me dan de compartir en este espacio y de abordar este tema que me parece que es
es súper importante. También quiero felicitar por todo el trabajo que han hecho en estos años y por este informe que, como dices, pues ilustra tristemente parte de la realidad que enfrentamos las mujeres defensoras de derechos humanos en la región. Como lo mencionamos al inicio, nuestro informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, visibiliza y analiza desde una perspectiva feminista e interseccional las violencias que enfrentamos las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Desde que iniciamos nuestro registro de agresiones en 2012, 200 compañeras han sido asesinadas y 228 sobrevivieron a intentos de asesinato. Documentamos 35.077 agresiones contra 8.926 defensoras y 956 organizaciones. Marcia, ¿cuál es tu lectura sobre estos datos? Mi primera impresión sobre los datos pues es de una profunda preocupación, ¿verdad? O sea, ¿qué nos están diciendo? Las cifras realmente son bastante pues impresionantes, podría decir, porque no solamente estamos hablando claramente de 200 compañeras que fueron asesinadas y otra casi el doble de esa cantidad que sobrevivieron a los intentos afortunadamente, pero que igual, o sea, sus vidas corrieron grave peligro y la cifra que daba de más de 35.000 agresiones es realmente espeluznante, me parece. Y creo que da cuenta primero de la situación de riesgo que se enfrenta en la región. Básicamente, estas miles de mujeres en la región hemos estado defendiendo derechos humanos en diferentes campos. El informe pues ilustra muy bien cuáles son los campos en los que hay una mayor situación de riesgo y otros, pero digamos los diferentes campos en los que lo que se ha hecho es ejercer un derecho, el derecho a defender derechos humanos. El informe nos da cuenta de la violencia que ocurre a partir de ejercer ese derecho y cómo esto ha impactado a miles de mujeres. Entonces, creo que lo que se me queda aquí en la mente es qué tremendo, ¿verdad? Que por ejercer un derecho se sufran este tipo de violaciones, que hayan mujeres que hayan perdido sus vidas, por ejemplo, en estos años y que todavía día a día hay miles de mujeres que están enfrentándose al statu quo, diría yo, a grupos de poder y que por hacer eso, por defender el ambiente, por defender la tierra, por luchar por la justicia, que son derechos humanos fundamentales, sus vidas corren peligro. Entonces, da cuenta lamentablemente que estamos en una región tremendamente riesgosa, en una región intolerante también a la crítica, en una región con fuerzas lamentablemente también poderosas, egoístas, por supuesto, que no quieren el interés común o el bien común, sino más bien pues sus propios intereses y eso por supuesto es de muchísima preocupación. Otro dato relevante de este informe corresponde a nuestros agresores. En Mesoamérica, entre 2012 y 2022, 45% de nuestros agresores fueron actores vinculados al Estado, cuerpos policiales, autoridades de distinto nivel y fuerzas militares. A ellos se suman empresas, crimen organizado, grupos fundamentalistas y antiderechos. Marcia, ¿cuál es tu percepción de estos datos? ¿Qué te dicen? Bueno, si yo veo lo que tienen en común todos estos grupos, se me viene a la mente la frase statu quo, ¿verdad? De alguna manera, todos estos grupos, por supuesto, tienen muchísimo poder, en algunos casos poder político, poder por el uso de la fuerza, ¿verdad? Poder económico, por supuesto, el crimen organizado, pues también tienen un poder ya inclusive de control de territorios. Y si hablamos de los grupos fundamentalistas y antiderechos, lamentablemente en los últimos años han aumentado su poder político y también son parte de esta maraña, digamos, en muchos casos, gente con muchísimo dinero y por lo tanto también económicamente poderosos. Entonces, todos estos actores tienen en común mantener el statu quo. Y el hecho de que haya un porcentaje tan alto de agresores que pertenezcan a estos sectores nos dice, primero, que las mujeres, creo yo, o sea, estamos haciendo un buen trabajo en el sentido de que estamos atacando claramente o defendiéndonos o luchando contra fuerzas muy poderosas que lo que quieren es que la situación no cambie, ¿verdad? La situación de desigualdad, de injusticia, de impunidad. Nosotras luchamos para que eso cambie, para que haya acceso a la tierra, para que tengamos derechos para más personas. Y estos grupos pues pertenecen a este sector que no quiere que nada cambie, que quiere seguir manteniendo su poder, que quiere que las cosas sigan tal cual. Y en esa lógica de que sigan tal cual, y en esa lógica donde también claramente el patriarcado es muy fuerte y visible,
el hecho de que nosotras estemos impulsando luchas contra estos sectores, pues claramente aumenta muchísimo el riesgo. Entonces eso, lo que me dice nuevamente es el gravísimo riesgo que corremos las mujeres defensoras de derechos humanos, las fuerzas poderosísimas a las que estamos enfrentando y luego, por supuesto, el planteamiento qué hacer frente a estas fuerzas, ¿verdad? Cuando hay actores del Estado involucrados que se supone que son los que tienen que protegernos y no lo hacen, y a esto se suman estos otros fuertes grupos. Bueno, ¿cómo luchar frente a esas fuerzas? Porque la idea es, por supuesto, no tengamos que perder nuestra vida en el proceso, sino que realmente tengamos por lo menos el entorno para poder defender nuestros derechos de manera libre y segura. Y eso pues es preocupante por la naturaleza de quienes están agrediéndonos. Por otro lado, hemos nombrado a este informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan. ¿Qué te parece este nombre? ¿Qué significa para vos? Sí, pues el nombre me pareció, digamos, hermoso y por otra parte como esta sensación agridulce, ¿verdad? Porque realmente las cifras son espeluznantes en términos de la cantidad de agresiones, de la cantidad de mujeres muertas, como lo decía al inicio, defender un derecho. Y en ese sentido uno lo siente en el cuerpo, ¿verdad? O sea, el dolor se siente de pensar en cuántas personas se han visto impactadas en sus vidas por esto. Pero lo otro, lo que me parece fascinante es esta combinación entre me duele este dolor, pero también entiendo que la red, que lo colectivo, que el estar juntas, que el acompañarnos es también muy poderoso y que eso nos ha salvado a también miles de mujeres. Entonces, es sí, es como un agridulce por el dolor que significa la pérdida y el impacto, pero a la vez como la esperanza, ¿verdad? De que nos tenemos a nosotras y que eso ha salvado vidas y sigue salvando vidas y sigue generando muchas personas y nuevas generaciones de defensoras de derechos humanos que viven la defensa de derechos humanos desde un lugar distinto a como quizás se vivía hace algunos años. Entonces me encantó el nombre y creo para mí denota esa doble, pues sí, condición, digamos, pero me encanta que termine con la frase redes que nos salvan, porque finalmente siempre hay que terminar con algo de esperanza para poder seguir enfrentando esto tan fuerte. Por último, querida Marcia, ¿qué fue lo más relevante para ti de este informe? Sí, yo creo que tiene muchos elementos importantes eso, pues tiene cifras que es importante que las conozcamos y una caracterización de muchas cosas relevantes, ¿verdad? De quiénes son las defensoras que están en mayor situación de riesgo, como hablábamos, de dónde provienen esos riesgos, cuáles son el tipo de agresiones que han estado como más frecuentes, y eso es algo que tenemos que conocer y tenemos que difundir. Y por otra parte, me gustó mucho y me impactó justo, valga la redundancia, los impactos, ¿verdad? Porque no es solamente una cifra, por supuesto, uno sabe que 200 compañeras asesinadas es una cosa tremenda. Y después el impacto para la gente que todavía vive y que todavía ejerce la defensa de derechos humanos, ¿verdad? El impacto en el ejercicio de sus libertades. Saber que hay países como en El Salvador donde cada vez hay mayor restricción para la libertad de expresión, por ejemplo, a donde están siendo monitoreadas obviamente las convenciones, ni qué decir de Nicaragua, que básicamente no existe ninguna posibilidad de espacio cívico, de expresarse, de asociarse. Eso me impactó mucho porque es la realidad actual, ¿verdad? Y si vemos en estos 12 años del trabajo que ustedes han dado, ha habido importantes retrocesos, o sea, la Centroamérica, la Mesoamérica de hoy, en función de la Mesoamérica de hace 12 años, ha retrocedido muchísimo. ¿Cómo esto ha impactado en la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? Las mujeres defensoras, a tal grado que inclusive muchas han tenido que verse obligadas a desplazarse fuera de sus comunidades, de sus casas, por defender derechos humanos. Eso me pareció muy llamativo, importante también, porque eso hay que sentirlo en el cuerpo, más allá de la cifra hay que entender estos cambios, qué significan. Me pareció también muy importante que hayan visibilizado el tema de la violencia digital, que quizás no era un tema hace 12 años, ¿verdad? Cuando no estaban tan popularizadas las redes sociales y que ahora esto es tan común, y entender estas manifestaciones de violencia que se trasladan al espacio digital, ¿verdad? Este continuum, como ustedes lo señalaron. Y luego cómo todo esto se enmarca en esta violencia patriarcal, que también me pareció muy importante la denominación que le dieron, ¿verdad? Porque, si bien es cierto, hay compañeros hombres a los que también agreden y las cifras también son importantes,
la connotación de que las agresiones que sufrimos las mujeres defensoras son violencia patriarcal y derivan de una forma especial de cómo la sociedad espera que nos comportemos, eso me pareció también muy importante y muy fuerte y es necesario hablar de eso. Entender que aún frente a riesgos similares, los impactos siempre van a ser diferenciados y siempre se nos va a querer castigar por ser libres, por hablar alto, por decir lo que pensamos, por exigir que las cosas cambien. Entonces creo que es un llamado de atención importante, es una visibilización importante que por lo menos a mí, por supuesto, me hace reflexionar y espero que genere conciencia también en muchas personas, especialmente autoridades estatales. Yo me sumo a las recomendaciones que el informe da y el llamado para que básicamente nos dejen ejercer nuestros derechos en libertad. Ese es lo mínimo para poder seguir adelante. Desde la memoria de nuestras resistencias y luchas ancestrales, seguimos tejiendo poder colectivo y comunidades de cuidados. Seguimos transgrediendo los mandatos capitalistas, racistas y patriarcales. Seguimos tejiendo esperanza. Buenas noticias desde Honduras. Triunfó la lucha comunitaria en Tocoa, Honduras. La licencia minera ASP en el Parque Nacional Carlos Escaleras no será renovada. Celebramos este triunfo de las defensoras y comunidades que lograron este avance significativo en la defensa de la tierra y el territorio y los bienes naturales de Tocoa, Colón. Sí a la vida, no a la minería. Y desde México lo lograron. Puebla tiene aborto legal. Todo nuestro reconocimiento a la lucha incansable de las colectividades feministas que hicieron posible este 14º fallo histórico. Esperamos siga ampliándose a las entidades que faltan por garantizar nuestros derechos en México y en toda Mesoamérica. También honramos la incansable lucha por una vida con justicia, belleza, seguridad material y felicidad de nuestras compañeras de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, que celebraron su Asamblea Anual 2024, Adalinda Gutiérrez. Enhorabuena para nuestras compañeras, estamos seguras que esta asamblea fortalece la organización popular, feminista, antirracista y anticapitalista para hacer frente a los contextos de violencia en Honduras. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo mes. Recuerden que pueden conocer más sobre las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, sobre la protección integral feminista y más en nuestra página web www.im-defensoras.org, en X, Facebook e Instagram y también en nuestro canal de Telegram @alertadefensoras. Hasta la próxima. La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enrádíense con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Porque las redes salvan.